Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este podcast de Psicología Criminal y Forense. Hoy estamos bien contentos porque ya estamos rezando otra vez a estas conversaciones con diferentes expertos y expertas en temas relacionados con derechos humanos, violencias y bueno, otros temas también relacionados con la procuración de justicia, prevención de violencia, etc. Y hoy estoy acompañado de dos expertas en el tema de migración que trabajan y se relacionan desde diferentes perspectivas y ángulos con el asunto de la migración y pues vamos a estar hablando acerca de la realidad de los migrantes, vamos a estar hablando acerca de los pues de las variables que se encuentran relacionadas con esto que se llama ahora crisis migratoria. Hablaremos del derecho a migrar, hablaremos de los programas que se están trabajando de diferentes instituciones para poder construir o para poder hacer unas mejores condiciones para las y para los migrantes. Conmigo se encuentra Marta Ventura, que es oficial de proyectos de migración, trabaja con diferentes organizaciones internacionales que se dedican al tema de atención, creación de proyectos relacionados con el mejoramiento de las finanzas de personas que se encuentran en situación migrante. Les decía sobre el tema de migración, decíamos, no sé si me escucharon, pero se hablaba de Katy Cavazos y el trabajo que ha estado realizando desde hace muchos años en el tema de migración. Participa en un colectivo llamado Realidad Migrante y decía que Marta Ventura colabora con una cooperativa en Guatemala. Katy Cavazos está en Monterrey, en el norte del país, en donde precisamente es una de las regiones críticas del tránsito migrante, y Marta también es otro de los países, está en uno de los países más importantes, y hablará ella acerca del tema de las remesas y el impacto económico regional que esto implica. Y bueno, quisiera escucharles primero, y antes de entrar a la transmisión hablamos entre nosotros, y Marta decidió que Katy fuera quien nos va a hablar acerca del derecho de migrar, que es como la gran controversia, ¿no? Con respecto a esto, sabemos que cuando se hace esta carta relacionada con los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países empezaron a pasar de lanza con bombas atómicas y con campos de concentración, pues dijeron, vamos a hablar de derechos humanos, ¿no? Y bueno, pues creo que el 13º derecho tenía que ver con el derecho que ahora se le llama el derecho a migrar, y que tiene que ver pues con poderse mover de donde uno está y poder estar en una situación en la que precisamente se respeten derechos humanos. Y Katy, ¿por qué no se respeta este derecho humano, que es un derecho fundamental? Pues mira, yo pienso que no se respeta porque está ligado a la criminalidad. Porque cuando le pegas a la gente en el discurso de odio, es que vienen a robar, a matar y todo lo que hemos escuchado, a violar, etcétera, pues empieza a ligar la migración con la criminalidad y se empieza, bueno, ya no sé si se empieza o ya tiene mucho tiempo, de que no se respeta, es más, mira, te puedo decir que ni siquiera se conoce que el migrar es un derecho humano, o sea, moverse libremente, buscar refugio, asilo, tratar de vivir en otro lado por cuestiones extremas, tanto de violencia como pueden ser también desastres naturales, como está pasando aquí en Monterrey con las personas haitianas. Pues no deberíamos de detener o de intentar detener a estas personas porque tienen el derecho, ¿no? El tránsito libre por el mundo, pero pues nosotros hemos puesto barreras muy fuertes que pues llegan a matar a muchas personas en nuestras fronteras y no se respeta, y lo peor es que desde mi trabajo con ellos, o lo que yo puedo ver, es que no se respeta desde la misma autoridad. O sea, la misma autoridad violenta este derecho y no lo reconoce. Oye, ¿sabes qué? Yo he escuchado mucho a compañeros migrantes, sobre todo, obviamente, aquellos que vienen de Sudamérica, Centroamérica, no aquellos que migran, los americanos, que es algo que es una realidad que estamos viviendo aquí en México, no sé si en Guatemala lo estén viviendo, pero hay muchos americanos que están viniendo a vivir ahora a México, se están instalando en diferentes lugares y sus condiciones son completamente diferentes. Inmigración, nuestras instituciones de migración les dan todas las facilidades, pero no es así, pues, para todos aquellos, las migraciones que vienen de Haití, por ejemplo, ahora con el tema de Ucrania, pues ya tenemos nosotros aquí en Aguascalientes refugiados, lo cual
pues qué bueno, Qué bien. pero por otro lado, también recientemente unos deportistas cubanos vinieron a jugar aquí, se escaparon, dijeron, oye, no, yo no quiero seguir en Cuba, o sea, pidieron asilo político, y el municipio de Aguascalientes, junto con sus policías, fueron a buscarlos para regresarlos a su comitiva nacional. Es decir, ahora las policías sirven como policías de migración, ¿no? Y los regresan. Y acá en todo México viven muchísimos americanos sin ningún tipo de estatus migratorio, disfrutando de muchísimas cosas. Entonces hay una gran diferencia. Marta, la gente, ¿por qué migra de Guatemala? ¿Por qué se mueve de Guatemala a otros países? Sí, bueno, tal vez para opinar un poquito en el tema que decía Katy, también creo que está muy apegado al tema del derecho a migrar, pero dependiendo del estatus. Si tú y del color. Y del color, exacto, pero sobre todo el estatus, ¿verdad? De igual forma, si tienen de manera regular están yendo para otros países, también te preguntan, ¿por qué estás viniendo? O sea, pues, pero tengo un permiso, ¿no? Sin embargo, creo que el color ahora también se puede identificar, o de hecho hasta de qué país estás migrando. Realmente no te respetan como ser humano, sino de lo que supuestamente tiene como valor en físico nada más, o de monetario, ¿no? Y la gente en Guatemala pues migra por muchas razones. La primera es obviamente por el tema económico. El área occidente de Guatemala es mayormente indígena, no tienen oportunidades económicas para desarrollarse en el país, entonces hacen la primera migración, que es interna, ¿verdad? O sea, a sus departamentos. Uh-huh. Cuando no encuentran pues apoyo o tampoco trabajo, hacen la segunda migración, que es hacia la ciudad de Guatemala, que esta tampoco pues les presta mayor apoyo o lo que ellos intentan buscar para su familia, y es ahí cuando ya toman la decisión para irse a Estados Unidos. Realmente los guatemaltecos somos muy arraigados, intentan no irse, pero obviamente hay que comer, ¿verdad? Hay que darle a la familia, y entonces ya buscan esas vías. Muchas veces también es por la seguridad, ¿verdad? Entonces esos factores son muy importantes para que la gente pues decida irse. Y entonces la siguiente pregunta tendría que ser, Marta, ¿y por qué esas comunidades migrantes, digo, también vivimos en Latinoamérica y todos lo sabemos, ¿no? Pero ¿por qué no hay oportunidades para las comunidades migrantes? ¿Qué hay en la historia de Guatemala que hace que existan estas condiciones? Porque entiendo que, por ejemplo, Guatemala, más de la mitad de la población se identifica como indígena. Sí. De hecho, en Guatemala, la migración viene de muchos años, sobre todo en el conflicto armado interno. Exacto. Es donde, bueno, cuando empiezan a irse hacia Estados Unidos, y de hecho no es solo la comunidad indígena la que se va, sino que uh-huh. Son los estudiosos cuando empiezan a ser perseguidos, los universitarios. Nosotros acabamos de terminar un estudio de movilidad humana, hicimos diferentes visitas en Estados Unidos, México y también en Guatemala, y pudimos identificar que la mayoría de gente pensante, podríamos decir, o que podría haber hecho grandes cambios en Guatemala, pues no están en Guatemala, están en Estados Unidos, y desde ahí intentan tener incidencia. Pero digamos que la parte indígena, que es la que tiene menos oportunidad en Guatemala, sobre todo por las áreas en donde están, que no hay desarrollo ni siquiera económico, ni de infraestructura, ni de educación, ni de salud, entonces no tienen nada. Yeah. Entonces les queda irse, ¿verdad? Porque realmente no tienen ni siquiera por el tema de educación, ¿verdad? El poder de ellos crear fuentes internas para poderse quedar, o sea, no tienen opción, ¿verdad? Entonces tienen que irse. Aparte el cambio climático que está afectando pues sus cosechas, que es por lo que ellos mayormente viven. Entonces son una serie de factores que no les permiten quedarse. Aparte también el tema de la cultura, que a veces hay muchos niños, hay pues mucha familia, hay que dar de comer a todos, el machismo, se podría decir, que el papá tiene que trabajar, la mamá no, tiene que cuidar en algunas ocasiones, en otras ocasiones pues todos tienen que trabajar, buscar hasta los niños, ¿verdad?
el poder buscar la forma de comer, porque eso es lo que se busca, ¿verdad? Comer. Sí. Sí, nosotros, por ejemplo, acá en Monterrey recibimos esta migración. A ver, dime. ¿La migración de Guatemala? Sí. Nosotros en Monterrey recibimos la migración de Guatemala, primordialmente la de Honduras, pero dentro del triángulo, pues recibimos Honduras, Salvador y Guatemala en gran cantidad. Vale. Ahorita Monterrey ya se alocó, como siempre, ¿no? Bueno, oye, pero aparte Monterrey es surreal, porque ahora ya están en una crisis hídrica, ahora ya no tienen agua. Entonces, platícanos de Monterrey, ¿cómo está esta situación? Ya es así como... Monterrey, la ciudad del futuro, ¿no? No, qué horror y qué vergüenza y todo. Yo, de veras que no sé si seremos los primeros y después esto parece película apocalíptica acá. Está muy feo. Pero adentrándonos en el tema migratorio, pues también está bien feo, pero creo que a mí lo que más me llama la atención de acá, de esta ciudad, es que es una ciudad de paso desde hace un chorro de años. O sea, esto para nada es nuevo en Nuevo León. Lo que está también, o lo que sucede acá es que, como te digo, está muy arraigado el tema de la criminalización de la migración. Y este es un estado sumamente clasista. O sea, aquí yo he tenido en mis manos documentación de personas estadounidenses junto con documentación de personas centroamericanas. Tienen la misma irregularidad en sus documentos y no, para nada el proceso ni es el mismo, ni son tratados igual, ni nada. Es más, ni siquiera son molestados. Mira, me imagino que sabes que se puso una planta de Kia aquí en Nuevo León, o sea, en un lugar que se llama Pesquería, bueno, ahora se llama Pescorea. Y empezó a atraer a muchas personas coreanas, ¿no? No, nadie se ha quejado. No he visto una manifestación por eso. No he visto que a alguien le moleste realmente como para... Bueno, al menos yo que trabajo con personas migrantes, no he visto esta situación en cuanto a las personas coreanas. Y estoy segura que debería de ser el mismo proceso de regularización de documentos que el que tienen las personas centroamericanas. Y con las personas centroamericanas yo he trabajado migración y también he trabajado refugio. Entonces, es muy diferente. Yo me he pasado mucha parte del día en migración y yo lo puedo ver. O sea, yo he sido también testigo de varias personas para que puedan tener su documentación, su visa humanitaria y después su residencia permanente, y ocupan testigos mexicanos, y he sido, y yo he visto el trato, ¿no? He visto la diferencia abismal que hay con respecto al color, nacionalidad, y yo creo que sería todo. Es lo que yo más he visto. El color es algo que acá, al menos acá en Nuevo León, es súper, súper llamativo, ¿no? O sea, ha habido personas que se quejan de las personas migrantes que están en los cruceros, por ejemplo, pidiendo dinero y se quejan. O sea, preguntas en realidad cuál es la queja, y la queja es que se ven feos en las calles, ¿no? Entonces nosotros estamos muy atrás. O sea, definitivamente el problema es mucho mayor, pero acá en Nuevo León hay que atacarlo. O sea, parece que estamos en edad media, estamos súper, súper atrás, pero pues hemos hecho lo que hemos podido, que no es sencillo trabajar en calle acá en Nuevo León, al menos con el tema migratorio, que es muy diferente a cualquier otro tema, ya sea de personas en condición de calle o etcétera. No es lo mismo trabajar la migración acá. La gente está muy cerrada en aceptar. Ahora que tuvimos una ola de personas haitianas, creo que ya se fue Aurelio otra vez, ¿verdad? Sí, dale, yo te escucho, porque de hecho yo tengo un poquito de experiencia, es decir, porque reciente hice unas visitas a Tijuana, a la Ciudad de México y a Tapachula, y lo que nosotros queríamos conocer era pues los refugios en donde estaban los migrantes, y fue como una experiencia bien bonita. Por eso estaba escuchando, porque realmente no tengo la oportunidad de conocer Monterrey, pero sí las fronteras, ¿verdad? Entonces, me parece muy interesante la parte que tú decías en cuanto a recibir a migrantes guatemaltecos. Para mí fue como un poco impactante que, a pesar de que la migración
pues está cambiando. Pensamos que solamente se van los del Centroamérica, Haití, venezolanos, pero también me impactó ver que en los albergues la mitad de las personas que están ahí son mexicanos. Sí, es nuestro desplazamiento interno. O sea, las personas que migran del centro y sur del país, o sea, el centro y sur de México, migran exactamente por las mismas razones que migran las personas centroamericanas, ¿no? Por violencia, por falta de empleo, por condiciones familiares, porque les piden cuota a algunos grupos del crimen. Entonces es lo mismo, y sabes que también esas personas del desplazamiento interno vienen a dar acá también a Monterrey muchas veces, y ese es otro tipo de migración que también es tremendo, lo ¿qué te puedo decir? Lo inhumano que es, porque hay muchas personas que migran del centro y sur del país, te digo que acá en Monterrey son contratados muchas veces como empleados o empleadas domésticas. Pero aquí se han dado casos de que a algunas personas las encierran y no les han dejado salir de su casa. O sea, por ejemplo, al hacerlas estas personas, sus empleados domésticos, pareciera como si se apoderaran de ellos y les pudieran tuvieran el derecho de quitarles a ellos los derechos. Entonces, algunas personas acá que trabajan así han tenido que salir huyendo. Claro, yo he conocido esas situaciones, he visto esas situaciones al menos 2 veces, en donde las personas tienen que salir huyendo, ¿no? Y son mismas personas mexicanas en desplazamiento que terminan siendo esclavizadas, porque no encuentro otra palabra para decirle eso, pero terminan siendo esclavizadas en casas ricas acá en Nuevo León. Sí, no, realmente es el tema de la migración tiene que ver con muchos aspectos, sobre todo que a veces muchos son, bueno, la parte que te decía de que son mexicanos, eso me llamó mucho la atención, que no llevan el mismo camino, es decir, los guatemaltecos se van por otro lado, su forma de migrar es diferente, la cantidad de haitianos que se encuentran ahora en México, cómo ya no se están yendo en caravanas, sino se están yendo de otras formas y están llegando a ciertos puntos y buscando alternativas para andar de manera legal en los países, ¿verdad? De hecho, hasta en Guatemala, yo tengo unas experiencias en todo lo que he logrado investigar en las áreas migratorias, ¿verdad? En los puestos migratorios, que uno supone que en sus aduanas no podrían pasar, ¿verdad? Sus puestos migratorios no podrían pasar las personas si no tienen como los requisitos de cada país. Okay. Entonces, cuando nos topamos a los grupos y preguntamos, mire, pues, pero no, se supone que no pueden pasar, o sea, ¿cómo lo hacen? Entonces ellos dicen, nosotros no tenemos la capacidad para no dejarlos pasar, no podemos devolverlos a sus países. Entonces tenemos que dejar que circulen. Claro. Es un problemón también, porque sí. ¿qué hacemos, verdad? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen ellos? No tienen dinero, ¿cómo se regresan? Ya no quieren irse porque en México pues ya no tienen el paso o no saben qué hacer dentro del país. Es bien complicado y sobre todo saber estas formas, ¿verdad? En las que ellos pueden ser usados durante todo su trayecto por el crimen organizado o hasta por los peligros que pueden correr dependiendo del tránsito que utilicen. Por ejemplo, el tema de la bestia, ¿verdad? Que en muchas ocasiones son mutilados porque obviamente no logran subirse de una forma fácil, ¿no? Y es terrible. Sí, o sea, la situación en la que tienen que emigrar, pues sabemos que no es como la de muchas otras personas, ¿no? Porque al final es lo que yo le digo a la gente de aquí. O sea, aquí también hubo una ola de violencia extrema, ¿no? Y tú también te fuiste por las mismas razones, pero te fuiste diferente, ¿no? Sí. Y entonces, a veces cuando les digo eso, pues sí, pero yo me fui y tenía visa, porque estamos muy cerca de la frontera, ¿no? Y sí, pero o sea, fíjate en tu privilegio, ¿no? Para nada. Pueden ser las mismas situaciones, pero la tuya fue temporal y te fuiste, huiste.
con tus privilegios, ¿no? Que te dan pues el haber nacido aquí o a lo mejor haber crecido y nacido en otro tipo de familia o con otra cultura, lo que sea. Pero, o sea, está el tener que migrar encima de un tren, ¿no? Y de empezarte a escapar, porque a veces también la gente cree que las personas centroamericanas fueron insertadas acá en Nuevo León, así como de repente las sacaron de ahí y las pusieron acá. Y para cuando llegan acá ya tienen 3 meses de viaje, 1, 2 y medio, o sea, máximo 3 meses, pero mínimo 1 tienen con los hijos y etcétera, o sea, ¿no? Y hay personas que se lo avientan caminando, o sea, hace 2 meses yo atendí emergencia migratoria aquí en Nuevo León, en donde las personas, me decía un señor venezolano, dice, yo hablo 3 idiomas, tengo una carrera y una maestría y aquí estoy durmiendo en el piso, ¿no? Con mis hijos. Y siempre estuve tratando de estar en contacto con ellos, cruzaron y en Estados Unidos les dieron la oportunidad, porque Estados Unidos, tú has de saber a lo mejor más, que está abriendo una brecha de posibilidades para que las personas puedan entrar a regularizarse. Entonces, al menos ahora hace 2 meses, si no estoy mal, 2, 3 meses, atendimos esa emergencia y tú veías lo que te digo, ¿no? O sea, las personas a caminar, o sea, de Nuevo León salían caminando con su carreola para sus bebés, los que alcanzaban, y caminando el sol, porque acá llegamos a temperaturas de 40, 42 grados, y oscurece a las 9 de la noche, entonces ellos partían a las 6 de la tarde y seguían hacia uno de los estados más violentos de todo el país, que es Tamaulipas, y seguían allá y había gente que los ignoraba, pero también había personas que buscaban ayudarles, ¿no? Tuve una conversación con uno de ellos que me dijo que una señora los vio caminando en la carretera, ¿no? Y se detuvo y los llevó hasta el río. O sea, llevó a toda la familia hasta el río. Ahí los dejó, órale, crúcense, ¿no? Y claro que, bueno, es una de muchas historias, pero regularmente lo que más escucho son otro tipo de historias, ¿no? Son historias de abuso, de que si eres mujer es prácticamente imposible que no seas abusada sexualmente en tu paso por México. También me acuerdo que por allá del 2015 o 2014, una mujer migrante hondureña me dijo que se estaba corriendo la voz de que si iban a salir de Honduras para México, atravesar todos los estados y cuando llegan acá te digo que ya prácticamente falta poco, que como quiera el tramo, es que es muy distinto el tramo caminado en el sur del país que en el norte del país. O sea, la gente dice, ya caminé todo el país. Uh-huh. Sí, yo sé, ¿no? Eres muy, muy poderoso, pero cuando lo empiezas a caminar del norte es diferente, todo es diferente. Entonces es más difícil de caminar. Y me decía esta persona que se estaba corriendo la voz en Honduras de que fueran preparadas, de que tomaran anticonceptivos antes, porque era muy probable que iban a ser abusadas sexualmente. Entonces lo mejor era que, pues ya sabes que eso te va a pasar, que tomaras anticonceptivos para evitar un embarazo, ¿no? Porque obviamente que también las he visto migrar embarazadas y qué cosa, es una locura. Yo soy mamá y no puedo creer, son personas sumamente fuertes y con mucha fe en que lo van a lograr, y con el tatuaje del sueño americano por todos lados. O sea, nacen, tú que eres de allá, yo he visto a personas hondureñas, por ejemplo, que parece que nacen con el sueño americano ya tatuado. Es como nada, ni aunque me sienta bien aquí va a detener que yo vaya hacia allá, ¿no? Y esto obviamente que con el sueño de tener mejor oportunidades para sus familias. A veces cuando yo daba clases o impartí alguna conferencia, les daba todas las cifras de la gente que moría y de las cosas como estaban en sus países y la economía, y etcétera. Hasta que un día dije, oye, a ver, te estoy hablando de que una vez cruzada la frontera de Guatemala hacia México es un infierno. No creo que tenga yo que decirte todo lo que están pasando para que te des cuenta que la gente viene
porque necesita venir. O sea, si tú te ubicas en el mapa, si voy a ir por otro lado, se van, pero no hay por dónde irse. O sea, somos el camino que recorrer para poder llegar hacia Estados Unidos quienes quieran llegar, o si no, para buscar menos riesgo aquí en México, ¿no? No es un gusto, pues es una necesidad. Al menos la migración que veo yo aquí en mi estado, de personas centroamericanas en específico, es una necesidad. Pero necesidad de que si no me voy a morir o me van a matar o no tengo otra opción, ¿no? Por eso, sí, por eso es para mí sumamente criticado, y la gente que me conoce sabe que critico y voy a seguir criticando si el trabajo se sigue haciendo así de mal al Instituto Nacional de Migración, porque pues a mí de nada me sirve que me regrese. Imagínate, soy yo, ¿no? Me regresas a mi país y ¿qué va a pasar conmigo? O sea, si me van a matar, es obviamente que me voy a volver ahí. Sí, Y sí, así sí. voy a estar una y otra vez. Por eso yo le digo a la gente, no se les va a detener. Esta no está siendo la solución y lo estamos viendo. Hay que buscar otra solución. Sí, es cierto, o sea, todos los países que están migrando es por las mismas situaciones, de hecho pasan por los mismos consejos, que era lo que tú decías, a las niñas cuando las mandan a Estados Unidos, pues ya les dicen, mira, te tienes que tomar esta pastilla anticonceptiva porque esto te va a pasar. Entonces ya van con esa percepción y aún así deciden irse. O sea, realmente dicen, voy a hacer una campaña para que no migren, para que se queden, que sepan los peligros. O sea, ellos lo van a vivir. Sí, sí. Realmente, en el tema de cooperación que yo trabajo, a lo que menos le apuesto es a la campaña. La gente lo va a hacer. A veces lo hace hasta por pura cultura. Bueno, porque mi papá se fue. Muchas veces ellos tienen las condiciones para vivir, pero dice, porque mi papá se fue mi abuelo, se fue toda mi familia, pues yo también me tengo que ir. Y se van. Y lo hacen ya sea en familia o lo hacen solos, pero se van. O sea, son muchos aspectos por los que la gente quiere migrar. Y al final dicen, bueno, voy por mi sueño americano, pero ¿cuál es el sueño americano? Es la Trabajar. pesadilla, ¿no? Exactamente, trabajar por cuánto tiempo, vivir en dónde, en qué condiciones, no ver a la familia por cuánto tiempo, estar en soledad realmente, vivir de otras situaciones. Entonces, al final no es como un sueño americano, o sea, ¿qué realmente para ellos significa eso? Es bastante complejo, ¿verdad? Porque pues hasta que no estamos en los zapatos de ellos no podemos saber realmente por qué lo están haciendo, ¿verdad? Y las situaciones que están viviendo día a día. O sea, realmente uno puede opinar como de la boca para afuera, pero no puede darse cuenta realmente de lo que ellos están viviendo. La verdad, el poder conocer o estar en ciertos procesos de las investigaciones le abren a uno mucho los ojos en el sentido de cómo la gente de verdad quiere salir adelante. O sea, todo lo que hablábamos, lo que tienen que pasar para poder llegar hacia Estados Unidos y aparte, luego, bueno, ya pagar su deuda, porque tienen una deuda si se van obviamente con el tráfico de personas. Y luego de eso, ¿cómo vas a vivir, verdad? ¿Qué vas a hacer? Otra cosa que es la parte que yo trabajo es el uso efectivo de la remesa. O sea, te matas tanto en Estados Unidos para mandarle a tu familia que ya nunca puedes regresar. La mayoría dice, yo me voy 2 años, me voy 5 años, y conocí a personas que dijeron esta frase, me voy a ir 2 años. Llevan 25 años en Estados Unidos. Y mi pregunta fue, ¿por qué no regresan? Yo quiero regresar, pero no tengo condiciones para poder regresar. La vida que yo tengo acá no la voy a tener en Guatemala. Entonces eso ocurre con la mayoría de países, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la remesa no significa desarrollo. Muchas veces la familia, sabiendo que el familiar está en Estados Unidos, pues no tiene la misma conciencia, ¿verdad? De decir, bueno, yo voy a invertir el dinero que me está mandando mi hijo, mi hermano, mi esposo, sino que lo primero que hago es voy a consumir, voy a comprar pollo campero, que es aquí lo famoso, probablemente ustedes han escuchado de pollo campero.
lo primero que quiero es como comer pollo campero, luego me quiero comprar mi teléfono, quiero hacer construcción de una casa enorme que se parezca a donde yo estoy trabajando, quiero comprar televisión en algunas ocasiones, si es en el área rural, hacen unas casas que ustedes no se pueden imaginar, hermosas. De hecho, había una con una réplica de la Casa Blanca. ¿Y qué había adentro? Maíz, gallinas, no tienen servicios básicos. Entonces, al final, volvemos, no hay desarrollo, ¿verdad? No podemos crear aspectos que permitan que la gente se quede, que nuestros hijos se queden, ¿verdad? Sino que volvemos al círculo, ¿verdad? Migramos, estando en Estados Unidos enviamos el dinero, construimos, tal vez nos regresamos, pero como no tenemos las mismas condiciones, nos volvemos a ir. He conocido mucha gente que se ha ido hasta 5 veces. Sí. Hasta 5 veces. Entonces yo le digo, ¿pero por qué viene y va? Bueno, yo regreso porque quiero ver a mi familia. Entonces me fui 5 años, regresé, quiero ver a mi familia. Estoy trabajando en este proyecto, si no me sale este proyecto, entonces ya me vuelvo a ir. Y es ahí donde vemos la parte de nosotros de las cooperativas. Digamos que durante todo el estudio que nosotros hicimos, de hecho es el estudio de movilidad humana en Guatemala. Tuvimos 3 aspectos, tomamos, bueno, de hecho el de Guatemala, México y Estados Unidos. Por la pandemia, pues nos demoramos 2 años y piquito. Este año estamos terminando el informe, de hecho con muchísimo gusto lo podemos compartir posterior. Y ahí establecimos como por qué migran, el monto de las remesas que se reciben en Guatemala, que de hecho se los contaba tras bambalinas, que es el mismo presupuesto nacional de Guatemala. Es el mismo. Es muchísimo dinero y eso no significa desarrollo. Vuelvo a lo mismo, no significa. O sea, ¿qué se hace con ese dinero? Siempre llega a las mismas familias ricas, no hay, o sea, realmente no hay el desarrollo económico local que buscamos, pero porque no hay políticas públicas que coadyuven para que éstas se puedan crear, ¿no? Entonces son muchos aspectos que nosotros encontramos y que tras esa información la queremos canalizar y convertir en proyectos que sí vayan enfocados al uso efectivo de la remesa. Es decir, desde que lo envían en Estados Unidos, o sea, nosotros no podemos decirle a la gente asociada en Estados Unidos o a la gente no asociada, ¿verdad? Tú tenés que enviar tu dinero de esta forma, ¿no? O sea, nosotros podemos asesorar, claro, decirles qué vías pueden tomar para ellos poder enviar sus remesas y qué pueden hacer en sus comunidades. Y obviamente en las comunidades, cómo lo pueden recibir, hacerles la conciencia, ¿verdad? De que en algún momento ellos van a envejecer, ellos van a querer regresar. Uh-huh. Exactamente, o también pueden morir, ¿verdad? Y cómo van a regresar, o sea, realmente necesitan tener sostenibilidad. Si quieren regresar, ¿cómo pueden vivir dignamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos a través de los proyectos de desarrollo y que sean de manera, o sean en sinergia, ¿verdad? De que todos estemos trabajando de la misma forma, tanto el que está trabajando y envía la remesa como el que lo está recibiendo. Entonces, realmente es un poco también el tema de la conciencia que te decía, ¿verdad? Qué interesante, Marta. Esa hasta da miedo de saber qué es lo que está pasando, ¿no? Con esas remesas y todo ese dinero. Me dice Aurelio que va a entrar otra persona porque de plano ya no puede. Y pues, si quieres, vamos viendo las preguntas, ¿no? ¿Tú las tienes por ahí? Sí, bueno, de hecho, creo que ya resolví una que me estaban haciendo, Paloma Cantú. Entonces, el no quedarse tiene culpa el gobierno por no incentivar el desarrollo económico, no hacer programas de inversión o economía para personas con ciertos recursos. Justo acabas de responder mi pregunta, creo que ya era durante la plática que teníamos. Creo que aquí hay comentarios. Y eso, de ser más sensibles con las migraciones, ¿verdad? Tenemos...
Me refiero a las preguntas que nos mandó para el... Perdón. Uh-huh. Leyendo las preguntas que nos están haciendo aquí en el live. Vamos a ver. Yo no las puedo ver, no sé cómo. Sí, bueno, la situación de las personas migrantes en sus países, bueno, no sé de la parte mexicana, tal vez esa podrías hablar tú, pero en la parte que nosotros tomamos de los guatemaltecos en Estados Unidos, que es una gran cantidad, pues existen las organizaciones de migrantes, ¿verdad? Las comunidades espejo, que obviamente en el tema de las comunidades espejo es el poder ayudar a su comunidad en Guatemala. Entonces, ¿qué hacen? Normalmente envían remesas colectivas para poder hacer las fiestas patronales, pero eso es un consumo, ¿verdad? Es un gasto. El también que no se rompe un arraigo, sino que ellos están siempre al pendiente de sus... Oh, ahora me quedé solita. No, aquí estoy. ¿Estás? Ah, bueno, no te miraba. Sí, que no rompen sus lazos de cariño a sus comunidades. Y bueno, ya las redes u organizaciones de migrantes que esos quieren hacer ya más incidencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la principal causa, Marta, de que las personas guatemaltecas emigren? Sí, era lo que hablábamos. Ya, obviamente porque no hay empleo, no hay una economía que los pueda sostener en sus comunidades. Y hola Eli. Hola, ¿cómo están? Hola, bien. No te escuchamos. No te escuchamos. Ahí, ¿ya me escuchan? Ya. Perdón, discúlpenme. Les comentaba que el doctor Aurelio tuvo problemas, anda viajando, ha estado en Chihuahua, ahora está en Guadalajara y bueno, este tipo de cosas le complicó un poquito estar en esa transmisión en vivo, pero aquí estamos uniéndonos. La verdad que hemos estado escuchando desde el principio. Hay muchísimas cosas que hablar, bastante cosas que tratar de un tema tan sensible y que creo que de una crisis humanitaria también tan grande, ¿no? Nos falta mucha humanidad, nos falta mucha sensibilidad y empatía, creo yo. No sé qué me puedan ustedes decir ahorita que estábamos viendo precisamente en el chat. Hay bastante participación ya de gente que está ahorita participando, que está comentando y que creo que sí hay un tema de racismo ahí arraigado bastante fuerte. Sí, de hecho estábamos platicando con Katy y resolviendo algunas preguntas, ¿verdad? Que nos comentaban. Pues tenemos unas preguntas de las personas que nos están viendo. Tal vez podríamos ir atendiendo estas preguntas y ya posterior pues hablamos un poco ya de los puntos, no sé qué quieran ustedes esclarecer. ¿Cómo ven? No sé cómo ven si leemos algunos de los comentarios de las personas que están participando y así vamos también aportando cada una, ¿cómo ven? Nos pregunta, por ejemplo, Paloma Cantú nos comenta que si en los mexicanos es más en los regios que tenemos familia migrante de Estados Unidos y sabemos qué es lo que pasa, pues nos pregunta si la gente de Centroamérica la tienen peor, pues contexto es todavía peor por cosas que viven de temas de clasismo y privilegios que pueden llegar a tener. Sí, o sea, acá, por ejemplo, en Monterrey, o sea, si es lo que platicaba con Marta, si el desplazamiento interno tiene un final no muy grato, no puedo imaginar el sufrimiento que puedes llegar a ser para las personas centroamericanas, ¿no? También es distinto el trato, no me refiero al trato, ¿cómo te puedo decir? Si es amable o no es amable, sino al trato migratorio con las nacionalidades. O sea, por ejemplo, me refiero a organizaciones internacionales. Dentro de también organizaciones internacionales que existen acá, se trata diferente a la persona centroamericana, a la venezolana, a la cubana y a la haitiana. De hecho, se dan diferentes tipos de apoyos económicos dependiendo de las nacionalidades. Así tú me digas que no sé, pueden estar en igualdad de condiciones en respecto a situaciones vividas en el país, se hace una diferencia también.
todo, por ejemplo, hubo un tiempo en donde Cuba tenía el pase libre en Estados Unidos, ¿no? Y también pasaba por acá, por Nuevo León, y eran tratados igual de mal por las autoridades, porque aquí nos topamos mucho con abusos por parte del Instituto Nacional de Migración, como desde mi punto de vista el mayor violentador de derechos humanos que hay para las personas. Obviamente estoy hablando de las personas que emigran de esta manera, ¿verdad? Porque acá, hace poco les voy a contar algo que sucedió acá en Nuevo León para que se enojen. El gobernador que tenemos, pues a él le gusta mucho grabarse y subir a sus redes sociales lo que hace, ¿no? Entonces, hace poco vino a lo mejor estoy mal, que alguien me corrija, pero creo que era un cantante o algo así, yo no sé quién es, pero creo que o era de Sudamérica o Centroamérica también, era una persona que no era de aquí del país de México, ¿no? Entonces vino para acá, no tenía completo su trámite migratorio para poder estar dentro del país o para trabajar o para lo que sea. Y fue detenido por el instituto. Fue detenido en las mismas condiciones que detienen a todas las demás personas. O sea, condiciones deplorables. Pero así es como los detienen a todos, ¿no? Y él fue detenido también. Se quejó, empezó a subir a sus redes sociales con el alcance que a lo mejor él tenía. Lo vio el gobernador y el gobernador fue por él mismo fue por él, lo sacó del instituto y se lo llevó a su casa, ¿no? Le pidió disculpas, le dijo que ya estaba a salvo con él. Y para alguien como yo, que trabajo en la calle con las personas directamente y que he visto 1,000,000 de veces estos abusos contra estas personas y que he ido también a ver en dónde están, he tenido experiencias y en las mismas vías del tren. O sea, fue muy duro para mí, o sea, fue muy feo el darme cuenta del poder y de lo triste. O sea, si yo que no estoy en esa situación como la que están ellos, sentí una impotencia y una rabia inmensa, pues no me imagino las personas, ¿no? Porque todos los demás estaban igual y nada más fuiste por uno, ¿no? Y aparte lo exhibiste y te lo llevaste a tu casa. A mí a cada rato me están diciendo, si tanto te gustan los migrantes, ¿por qué no te los llevas a tu casa, no? Ahora el gobernador lo hizo, pero específicamente con quien le convenía o con quien él quería o con quien tenía algún gusto preferencial, no lo sé. Pero eso sucede aquí. Es un ejemplo como para poder dar una idea de cómo es la migración acá y de sus facetas tan desgarradoras y Nuevo León está también caracterizado por tener diferencias que tú puedes voltear de un lado y ves una riqueza y voltear del otro y ves una pobreza extrema. O bueno, extrema dentro de lo extremo del estado. Sí, y hablábamos un poco de eso, tal vez solo para cerrar lo que decía Katy, que el derecho a migrar solo para quienes son, ¿verdad? Sobre el estatus. Uh-huh. Tiene bastante que ver. Y con el ejemplo que tú nos das, pues resalta bastante. Qué impotencia y qué frustración tan grande. Ese caso que menciona de Monterrey, yo creo, para un político, ¿no? Y con el alcance y el foco que tiene social, pues que es reprobable también portarse de esa manera tan deshumana, ¿no? Qué reprobable. Bueno, comentábamos, siguiendo con los comentarios aquí, creo que esta ya va como más dirigida la pregunta a Marta. Nos preguntan también, cuando mandan remesas para fiestas patronales, las comunidades espejos donan el dinero y lo recaudan, pero se queda con la iglesia del pueblo, nos preguntan. Marta. Sí, bueno, sí y no, de hecho es una mezcla. Cuando recaudan el dinero, lo mandan para la iglesia, o sea, confían muchísimo en la iglesia. Entonces, de hecho, la fiesta patronal del pueblo, ¿no? O sea, la iglesia. Y lo gastan, podría decirlo yo así,
entre pues todo lo que conlleva una fiesta, la comida, la música, las misas, dependiendo que sea, y invierten una cantidad grande para estas fiestas. Entonces, en realidad no sé si se lo quedan porque no me muestran sus libros, o sea, cuando hacen la recaudación, pero se supone que ejecutan todo el presupuesto que donan los migrantes, ¿verdad? Wow. Qué interesante, ¿no? Siempre la iglesia ha tenido cierto poder social muy grande. No se lo dan más nadie que la iglesia. O sea, la iglesia es fuerte. Wow. La iglesia, sí. Hay un tema aquí que me gustaría que hacen alusión y que creo que es bastante interesante también, y creo que ambas pueden dar su perspectiva porque nos cuentan, ustedes como activistas, como personas que han trabajado en procesos de migración, cuando ustedes buscan en su trabajo diario, a lo mejor están haciendo gestiones, trámites y demás, ¿han sufrido algún tipo de discriminación por el simple hecho de ser mujeres? Que si han vivido algún tipo de violencia de cualquier tipo, nos señalan aquí en el auditorio. Yo te voy a dar mi percepción. En mi caso no, pero te voy a decir por qué. Porque yo soy, digamos, lo voy a decir así como lo ven. Yo trabajo para el gobierno de Japón, o sea, mi trabajo es como funcionaria, soy de la cooperación japonesa. Entonces, si me ven mal, o si no me quieren, o si no me quieren decir algo, pues lo tienen que hacer porque ese es su trabajo al final, ¿verdad? Darme la información. Entonces, como tengo una función oficial, las personas pues tienden a no decirme si se sienten incómodas o no. Al final es como su trabajo. No he recibido en este marco ninguna mala acción, digamos, ¿verdad? Pero no te lo puedo decir como persona porque siempre me ha tocado trabajarlo como en función de. Okay. Ahora, como activista, eso sí, pues ya tendría que contarnos, Katy, pero esa es la parte que yo te cuento como funcionaria. No me ha tocado, ¿verdad? De hecho, de cierta forma, pues nos tienen que abrir las puertas para poder ver ciertas cosas, ¿verdad? Porque no te permiten en algunos lugares todo. Sin embargo, con los contactos de las redes y todo, pues se nos ha permitido el poder entrar a muchos lugares. Estas, pues, como te digo, no he tenido ningún problema, pero estoy segurísima que si no estuviéramos en esta posición, pues no tendríamos las mismas ventajas. Sí. Sí, pues qué triste, ¿no, Marta? Que sepamos nosotras que si no estemos en tal posición o si no nos vemos de tal forma, no tendríamos, o sea, no estarías hablando como estás hablando ahorita, ¿no? Quizás sería bien diferente, pues lo que hubiera, lo que, o cómo te trataran. Pues sí, o sea, mira, es importante mencionar que respecto a las personas migrantes, no. O sea, las personas, no me recuerdo, una vez tuve una amenaza y justo era un violentador de otra mujer, entonces pues es entendible que no le gusten las mujeres, ¿no? Como que se intentó defender amenazando, ¿no? Pero de ahí en fuera de las personas migrantes no he recibido un maltrato ni de hombres ni de mujeres. Es diferente cuando trabajas en conjunto, quizás con otras personas que hacen lo mismo, o que, mira, las personas migrantes son un grupo en extrema situación de vulnerabilidad, del que cualquier persona con una mala fe puede hacer daño y puede buscar cómo sacar beneficio de ellos. Es muy sencillo sacar beneficio de las personas migrantes. Me refiero desde gobierno hasta grupos de crimen, hasta mismos activistas, organizaciones internacionales, asociaciones civiles, de todo. Es sencillo, ¿por qué? Porque las personas se encuentran en una vulnerabilidad en la que desgraciadamente no conocen sus derechos en el país en el que pisan. Entonces, algunos, no todos, ¿no? Entonces, para otras personas es más fácil poderles violentar, junto con que muchos de ellos por su propia seguridad no traen sus documentos, ¿no? Entonces, al no verte como que en igualdad de condiciones con los demás, quizás hasta uno mismo podría hacerse para abajo. Entonces, con las personas migrantes no, pero por ser mujer, sí.
sí con algunas, no sé, a lo mejor personas que trabajan los mismos temas y se están aprovechando, o también como en la credibilidad o en la importancia de mi discurso o de mis acciones. Pero la verdad es que como yo inicié pues hace varios años, casi 7 u 8, no recuerdo, pues ahorita claro que la cosa ha disminuido más. Aparte de que yo tengo el beneficio de que no me, o de mis acciones, no me debo ahorita a nadie, ¿no? O sea, lo que hago, lo hago en base a mi trabajo y a las donaciones y a la gente que ha confiado en mí. Entonces, pues, por eso hemos podido sacar otro tipo de trabajo adelante, ¿no? También he podido repatriar cuerpos a sus países de origen. Un niño guatemalteco, de hecho, Marta, que murió acá en un hospital de Nuevo León también. Fue muy sonado y se hicieron muchas notas al respecto porque Guatemala no quería hacerse responsable de la repatriación, y me acabó hablando el presidente por teléfono y una locura, pero se logró. Y ese tipo de cosas, pues a veces ni la iglesia ni otras personas quieren hacerse cargo, y lo entiendo, ¿no? O sea, es muy complicado. Bueno, ¿cómo ven si ya en esta fase igual vamos a cerrar, creo que con las partes del público, porque creo que esta pregunta es un poco interesante, se las hago y luego después, si gustan, entramos ya a los temas que íbamos a debatir para ir cerrando, ¿les parece? Sí. Me gusta mucho esta pregunta porque nos comentan cuál ha sido una faceta que ha marcado su vida, el de ayudar con migrantes, o sea, de manera personal, ¿qué es lo que han hecho que las ha marcado significativamente? Uy, bueno, hay muchas cosas realmente que te pueden marcar. Sí. Está súper difícil esa pregunta porque todo te marca. Pero creo que yo tuve una experiencia muy emocional porque estuve en Estados Unidos en una reunión con un grupo de migrantes, y un mes después, sin yo saberlo, fui a una comunidad a visitar una cooperativa, y estaba la hija de uno de los migrantes. Entonces, no sé por qué hablamos y yo le digo, ¿cuánto tiempo tenés de no ver a tu papá? 25 años. Y yo le digo, hace un mes yo estaba con tu papá. Y le enseñé la fotografía, me tomé una foto con ella y se la mandé al papá. O sea, ese al final vínculo que tú puedes armar, ¿verdad? Pero que es muy difícil porque esas personas tienen muchos años de no verse. Muchísimos años, o sea, para uno es como, ay, pues no lo puedo sentir porque no estoy en esa situación, pero es muy, muy dura realmente. O sea, me impactó mucho el tema de dejas a tu familia, dejas a tus hijos por mucho tiempo, no ves su crecimiento, muchas cosas pueden pasar en ese transcurso. Por ejemplo, a muchos se les han muerto sus hijos, sus padres, han pasado muchas situaciones y no puedes volver, o sea, realmente esas situaciones son las que más han marcado mi vida, y saber que a través de mi granito de arena, o lo que yo pueda hacer como guatemalteca a través de estos proyectos, puedan impactar en las vidas, ¿verdad? Y que se puedan salvar de cierta forma, o que ellos puedan regresar y vivir dignamente. Sí, qué lindo, Marta. Son muchas, es mucho lo que yo he aprendido y sigo aprendiendo de ellos, ¿no? Y cómo me llenan el corazón, es impactante porque, pues de que yo recuerde, hubo una vez en donde tuve que acompañar a una persona que habían traído, que la misma fiscalía trajo a Nuevo León, y no se hizo responsable de él, en una persona que había sido torturada y secuestrada, y ahora un hombre, un chavo, estaba joven, y pues lo habían traído aquí la fiscalía, y la fiscalía me habló por teléfono y me dijo, oiga, usted se encarga de ayudar a personas migrantes, entonces pues ahí está, y lo dejó en un albergue solo y muy mal de salud.
y me tocó acompañarle. Fui a ver qué tan mal estaba, porque las mismas personas del albergue me hablaban para decirme que estaba muy mal. Y pues me tuve que ir con él en una ambulancia y llegar al hospital, y solamente estábamos él y yo. O sea, yo no lo conocía, pero lo acompañé hasta que salió. Estuvo internado ahí varios días y me regresé yo a mi casa y al final a él lo pudieron albergar en un lugar específico donde tratan a personas que están muy delicadas de salud. Pero el haber vivido toda esa experiencia con él fue muy, muy duro y también muy impactante para mí, porque al final yo fungía como una de sus familiares cuando ni siquiera lo conocía, ¿no? También la repatriación de Diego, el niño guatemalteco, 8 años, que murió acá, que tuve contacto con su abuelita, con su mamá, que logramos hacer entrevistas. Una de las entrevistas se viralizó en Guatemala, la vio el presidente, la vieron todo el mundo, ¿no? Me estaban pidiendo al final que hiciéramos otra entrevista para desmentir todo lo que yo había dicho y decir que que el gobierno de Guatemala ya se estaba haciendo cargo de la repatriación. No, obviamente no lo hice, pero se logró la repatriación más rápida, porque llevo como 5 o 6 y esta fue la más rápida de todas. Casi siempre no les importan ni vivos, ahora ya cuando mueren menos, ¿no? Y entonces eso me impactó, porque yo sigo teniendo contacto con su abuelita. Y eso fue en el 2016 y yo sigo hablando con ella y sí, la sigo sintiendo así en mi corazón, y es muy, muy lindo. Eso, y pues ahora también, hace 2-3 meses que una amiga y yo nos aventuramos para conseguir camiones y que la gente que estaba caminando en caravana pues pudiera ir ahora en camión. O estas personas tenían su tarjeta de visitante por razones humanitarias, entonces todo lo que estábamos haciendo era de manera legal por el país. Y obviamente mi amiga se aventó una labor muy cañona, también activista. Ella los albergó también en su casa y todo, pero nos movimos para conseguir sus camiones y que las personas no tuvieran que transitar caminando el tramo tan peligroso que es llegar a Coahuila, ¿no? Y pues muchas cosas que me hacen también ellos como regalo, cuando me avisan que ya cruzaron el río, cuando me avisan que llegaron con sus familiares, cuando me dicen que están a punto y que luego lo lograron y que están muy felices. Esos son regalos muy especiales para mí, porque pues a lo mejor yo no los puedo cruzar y no puedo hacer más que echarles porras desde acá y hacerles el camino menos pesado cuando pasan por donde yo estoy. Y eso para mí es suficiente de regalo para que ellos me dan. Invaluable, ¿no? Bien decías, hacerles el camino más ligero, ¿no? Qué difícil estar en esa situación de tener que dejar todo por ir en busca de una mejor condición de vida. Me encanta que aquí en el auditorio la gente pues está preguntando incluso qué podemos hacer desde la sociedad civil para ayudarlos, para hacerles a ellos también un poquito más ligero. Yo creo que bastante del trabajo que hacen ustedes desde sus trincheras, que lo podemos replicar todos, el ayudarlos, creo que haríamos un cambio sustancial, ¿no? El ayudarlos cuando van pasando. Qué bonito. Pues miren, ¿cómo ven si entramos ya en materia y empezamos con un tema que me encanta, que es las políticas públicas migratorias con perspectiva de derechos humanos? ¿Cuál es el impacto que ustedes ven en los migrantes? ¿En Estados Unidos, en Guatemala o en dónde? Está complicado, ¿no? Yo creo que complicado. Vamos a hablarlo de latinoamericanos. Son muy cambiantes. Sí, de hecho, en Guatemala realmente no hay. O sea, el tema es muy reciente. De hecho, hasta para la cooperación, o sea, te puedo decir que nosotros iniciamos nuestro trabajo, o sea, yo aprendí todo el proceso hace 3 años, cuando se dieron las grandes caravanas, o sea, 3-4 años, que pasaron por Guatemala, que llegaron a México, hubo todo el conflicto, que ustedes ya saben. Entonces creo que ahí se empezaron como a hacer las luces, ¿verdad? De que se tenía que trabajar. Realmente no había una estructura que se pudiera atender, este tema.
Realmente lo mencionaba Katy, eso no es de ahorita, es desde hace muchísimos años, eso es de historia, no solo pasa en Latinoamérica, pasa en todos lados del mundo, y pues obviamente nuestro lado del mundo no estaba preparado, ¿verdad? Y las políticas migratorias tienen que ver mucho con cada gobierno, ¿verdad? Obviamente el de Trump no es el mismo que el de Biden, tiene que ver también como el poder que tenga cada uno de los gobiernos, tiene que ver en Guatemala qué tan conveniente es, pues en México supongo que lo mismo. Me pude dar cuenta ahora que hice la visita a Tijuana, que antes los grupos de migrantes que querían ayudar a los albergues en las fronteras de Tijuana podían entrar libremente hasta hace 2 meses que les prohibieron la entrada y tenía que ver con la política migratoria vigente. Entonces, ¿qué hicieron estos grupos que venían de Estados Unidos? Tuvieron que regalar todo lo que traían de ayuda en Estados Unidos. ¿Y qué hicieron? De hecho, los deportaron 2 veces hacia Estados Unidos. Es desde Estados Unidos. O sea, ellos querían entrar a México, no los dejaron, los hicieron regresarse a Estados Unidos 2 veces hasta que dejaran todo lo que llevaban para ayuda. Quitaron a toda la gente que estaba en migración en ese momento, los que estaban en aduana, los cambiaron totalmente y los hicieron esperar, recuerdo yo, durante 1 hora para poder regresar sin nada. Para poder ellos ayudar, recuerdo que compraron todo en Tijuana, hicimos las visitas porque nosotros de hecho los estábamos esperando a ellos, pudimos hacer las visitas hasta las 2 de la tarde, teníamos que empezar a las 9, todo lo que se dio, entonces sí tiene que ver dependiendo cómo esté el entorno político. Esa es como la experiencia que yo he tenido. Sí, en mi caso también yo coincido con Marta en que tiene que ver el entorno político, pero yo no he tenido, o sea, no he vivido, al menos en mi tiempo de activista, un entorno político que beneficie a las personas migrantes. Aquí hay políticas públicas, políticas sin rostro humano, sin todo esto que necesitamos tanto y no tenemos. Es como la pregunta dice, ¿no? O sea, ¿cuáles son las políticas que pudieran beneficiar humanamente a estas personas migrantes? No, yo no lo sé porque yo no veo que aquí se esté beneficiando nadie en este tema, ¿no? Bueno, nadie de personas migrantes, porque obviamente que la trata y algunas instituciones, pues claro que sí se benefician súper bien. Pero no, aquí para darnos también una idea de cómo está la cosa acá, han cambiado de estación migratoria varias veces. En la primera vez, de plano, tuvieron una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No podían tener a las personas como las tenían ahí, ¿no? La segunda vez, literalmente quitaron unos animales de una feria, de una expo, donde tenían animales en un lugar horrible y metieron a las personas ahí. Y ahora, ya no lo he visto, nunca he ido, pero yo no creo que esto sea mucho mejor. De hecho, he tenido comentarios de personas que han estado ahí que me dicen que es mucho peor que antes, ¿no? Y estoy hablando desde bebés y personas migrantes asesinadas pues ahí en el centro. Entonces, yo creo que acá, por ejemplo, lo que yo veo dentro de mi estado es que intentan esconder estas realidades. Entre menos se vean, nadie hace problema, a nadie le interesa tanto, entonces así lo llevamos, ¿no? Ahora, con la última emergencia que les comento, en donde las personas migrantes llegaron en caravana y ellos fueron directo a Palacio de Gobierno y buscaron el apoyo del gobierno, nada. O sea, nada, pero nada, ni siquiera agua. O sea, es más, por ahí también se dijo que hubo indicación de no ayudarles. Entonces, es como, aparte de que no voy a ayudar, aparte también te voy a estorbar, porque hicieron el trabajo de los activistas también más complicado. Y esto me refiero al gobierno del estado, ¿no? De que
no se pronuncia, no existe, no sabemos qué piensa sobre migración ni nada. Entonces, ahora quizás en esta vez que me tocó atender esta emergencia es la que más complicado se me ha hecho con este gobierno. Mudo. Yo creo que también hay que pensar desde nuestra experiencia, como me están contando, que obviamente, claro, cada gobierno trae prioridades, ¿no? Dentro de sus políticas hacia dónde quieren caminarse y qué programas o qué cosas quiere beneficiar. Y claro que en ese sentido vemos que está totalmente desatendido trabajar una política pública con perspectiva de derechos humanos, que realmente busque dignificar a las personas que están en tránsito por nuestro país. Pero yo creo que me gustaría que ustedes me dijeran qué políticas públicas creen ustedes que podemos hacer como una recomendación de que se tienen que hacer, que son necesarias empezar ciertos cambios para poder garantizarles a ellos un trato más digno y más humano, que realmente se les respeten estos derechos que tienen, como comentábamos al principio, este derecho a migrar que no se reconoce. Marta, me gustaría escucharte. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo te diría, si hablo dentro de Guatemala, creo que sería el poder permitir que se creen políticas locales, ¿no? De desarrollo económico que tengan vinculación con los migrantes y sus comunidades. Tengo aquí muchas cosas como para poder decir, por ejemplo, la comunicación, ¿verdad? Porque hay como cierto divorcio entre las autoridades y los migrantes, entonces creo que el poder entablar mesas de diálogo, así poder saber cuáles son las necesidades de ellos, porque es que en realidad tienen muchas, ¿verdad? Entonces, para poder involucrarlos, creo que sería una de las partes. En realidad no te puedo decir como cuál sería en sí una política más que las locales que para mí servirían, que son las que nosotros queremos desarrollar, ¿verdad? No el abandono. ¿Qué manda? No el abandono, te comento, no es dejarlos solos. Me encanta algo que nos cuenta Juan Jiménez Galván. Dice, los gobiernos locales desprecian porque ven una fuerza laboral en fuga sin generación de impuestos. Qué fuerte, yo creo que muy acertado, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Bueno, de hecho, yo creo que es más por el tema de corrupción. Porque sí dejan. Sí. De hecho, sí, por eso yo creo que es más, a los gobiernos locales les conviene. No siento que haya como un desprecio, de hecho, siento que les conviene porque no se pueden sacar como ciertos provechos, en el sentido de que si el migrante arregla la carretera, el grupo de migrantes arregla la carretera, pues el gobierno local ya no tiene que hacer nada. Entonces yo creo que va más apegado al tema de corrupción, ¿verdad? Lo que nos dice todavía Juan Jiménez, dice, la biopolítica las cataloga al mismo nivel que un presidiario o un indigente. Creo que se refiere como a esta carga que les puede generar, ¿no? El de repente destinar presupuestos para personas que, entre comillas, creo que comenta Juan, que no está generando, que no está produciendo. Por lo menos para que se quede en el país, ¿no? Sí, bueno, en Guatemala no te podría decir eso, o sea, realmente es completamente diferente. Siento que son como más, que los desprecian cuando son retornados, ¿verdad? Que ya no tienen nada que dar a la comunidad. Entonces, ahí sí te puedo decir, sí, van sin nada, sin ayuda. De hecho, una política pública podría ser esa, ¿verdad? Cuando retornan, ¿qué pueden hacer? No, vienen con muchísima experiencia. De hecho, se vuelven expertos en lo que trabajan en Estados Unidos, pero aquí no lo pueden implementar, o sea, simplemente porque no tienen la certificación, pero la experiencia la tienen. Entonces, eso podría ser una política pública también en la que se puedan enfocar, ¿verdad? En las está cañón también, Marta, ¿verdad? Que muchas veces regresan y ya no tienen el lugar en donde habitaban y son desplazados en su misma área. Muchas veces las personas que son regresadas, ¿no?
O sea, llegan a donde ellos creían o como ellos creían que estaban las cosas y ya no es igual. Es un proceso psicológico también muy duro, de impacto, el regresar a tu lugar y encontrarte con algo totalmente diferente que a lo mejor en Estados Unidos lo hacías, tenías una vida en donde tú te considerabas que ya eras bueno o experto en cierta cosa y regresas a tu lugar y ya ni siquiera a veces está la casa donde vivías, ¿no? O muchas veces también la venden y se quedan sin nada. O la familia, ¿no? Que tenías ya no la tienes como tú te la imaginabas y ese impacto también es importante para las es algo muy básico que también sucede con las personas migrantes, hablando yo en su psique y en su vida. Es difícil irse, pero cuando dices, ya no puedo más y me voy a regresar, a veces también está difícil regresarte. Sí. Son los efectos de la migración, ¿no? Sí. Negativos que generan en ellos cambios, les cambia la vida en 180 grados. Definitivamente. Bueno, continuando, me gustaría abordar el siguiente tema. La responsabilidad y la cobertura de los medios de comunicación en la migración. Que es un tema muy interesante. ¿Qué responsabilidad positiva o negativa influye? Cuéntenos. En Guatemala creo que más es como tema de informativo, ¿verdad? Porque realmente no hacen incidencia, o sea, no se puede. No hay, o sea, realmente no hay nada relevante que pueda decir de este tema porque no tienen más la función que informar, o sea, no te podría decir que es importante la función que ellos realizan, porque creo que tampoco hay como tanta información para ellos o cómo lo deberían de hacer, qué deberían hacer, así como el tema de las políticas públicas, o sea, es más un tema de comunicacional y ahí se queda. Yo acá sí. Disculpa mía, ¿crees tú que sea un problema de capacitación también de las personas que se dedican a los temas de comunicación? O sea, de falta de comprender el fenómeno de la migración y por eso no la atienden, o sea, con esta responsabilidad que tienen ellos tan importante. Sí, es posible que tal vez como todo era nuevo, su función sería el solo informar sin ver más allá, como que podrían hacer como incidencia. Yeah. Acá yo sí considero que es muy, muy, muy importante, porque se hace mal muchas veces, porque, y el que se haga mal crea también a lo mejor como una asociación mucho más fuerte a esto que, vuelvo a lo mismo, a la migración con la criminalidad. O sea, yo leo encabezados y notas en donde hablan de indocumentados, no todavía, o sea, a estas alturas todavía se sigue hablando de personas indocumentadas, no, ya ni personas, o sea, indocumentados, ¿no? Y la verdad es que a mí como activista siempre me han beneficiado mucho los medios, porque gracias a ellos hemos podido lograr muchas cosas que hemos logrado, porque pues es algo básico, en lo que peleo yo es algo básico, que ellos puedan estar conmigo y ayudarme. Pero sí he visto muchas otras veces en donde de plano ni tantita investigación, es como aviento lo primero que veo, ¿no? Hubo, por ejemplo, también una nota de se satura la central de autobuses de personas migrantes, ya no hay quien pueda entrar ni salir y ahora todo el mundo quiere venir a vivir a Nuevo León. Y si estás viendo que en el estado estamos con el clasismo hasta acá y muy mal, en muchas cuestiones, esto alerta mucho más a las personas, ¿no? O sea, yo creo que cumplen un objetivo demasiado importante que debería de ser analizado y que quizás también podríamos incluirles, como lo que dice Marta, dentro de estas mesas que de diálogo que son básicas. O sea, yo pensé igual que Marta, o sea, acá nosotros como activistas podemos dar una versión de lo que hacemos y de lo que vemos, pero no lo estamos viviendo. Entonces, el que alguien que lo viva se pueda sentar a decir, a ver, ¿por qué estoy aquí?
o sea, mira, esta es mi situación real. También es importante que ellos les escuchen, porque al menos acá que nos hemos llenado de migraciones, creo que el darles como el foco a lo que de verdad es, o sea, no a la alarma, sino a ver, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos una comunidad entera de personas venezolanas que ya viven en tal lado? O sea, ¿y por qué ahí? ¿Y qué hay de bueno ahí? ¿Y cómo podrían aprovecharse la interculturalidad también que nos ofrecen las personas, ¿no?, que llegan acá? Entonces, yo creo que sí, aquí se ha utilizado mal muchas veces y alarmante, ha sido muy alarmante la información que se da respecto a las personas migrantes, pero también hay otra parte en donde definitivamente sin ellos no hubiéramos podido lograr pues un chorro de cosas, ¿no? Por la presión. Importante lo que dices, porque totalmente, ¿no? Los medios es un medio tan poderoso para llegar a tantísimas personas que si lo hacen con esta responsabilidad que tú comentas, pues pudiéramos también sensibilizar a tantas comunidades, ¿no? También al poder sumarse a la ayuda. Hay un comentario que trae mucho contexto con lo que comentabas ahorita acerca de que los migrantes pudieran ellos también contar el por qué estaban ahí. Y nos comentaba una persona que hubo una feria fuera del Pabellón Ciudadano de Monterrey, donde había un stand de atención a personas migrantes, y que dice, me dio mucho gusto ver que precisamente eran personas migrantes que estaban aprovechando, ¿no?, para ellos estar ahí de alguna u otra manera, pues ayudando a decir, pues creen políticas públicas que nos ayuden, o sea, ellos mismos ahí contando pues esta parte tan importante que decías tú, el sentir de ellos, el por qué, qué necesidades tengo, ¿no? Y nos cuentan que estuvo esta experiencia ahí en Monterrey precisamente. Ay, qué bueno, es raro eso, qué bueno. Eso nos comentan, pues qué padre, qué bueno. Pues bueno, siguiendo, hay otro tema ya para ir cerrando, habla acerca de las acciones de cooperación internacional y la sociedad civil para el apoyo a los migrantes. Aquí, ¿qué acciones necesitamos? ¿Qué acciones están haciendo bien y qué más necesitamos hacer? Marta, cuéntanos. Sí, bueno, en lo que a mí me toca, lo que yo trabajo, que de hecho ya es el tema de la cooperación, nos estamos enfocando en el uso efectivo de la remesa, y lo explicaba un poquitito al principio, que era el poder enlazar a las comunidades espejo con las cooperativas en Guatemala, en cada una de sus comunidades, y utilizar la remesa no solo para el consumo, sino obviamente para que lo puedan invertir, para que lo puedan utilizar también en la agricultura, y darles como varias formas de asesoría para que ellos puedan utilizarlo en sus comunidades específicamente. Lo que queremos lograr es el desarrollo económico local. Obviamente no podemos decirle que obligatoriamente lo tienen que hacer, ¿no?, sino que crear la conciencia de que así se debe hacer si quieren en algún momento regresar y vivir de forma digna. Obviamente es un proceso de cooperación técnica, mucha capacitación, la educación es lo más importante, abre muchas puertas y crea la conciencia, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vamos a trabajar durante 3 años, que es la inclusión financiera, ¿verdad? Y es el poder crear sinergias entre Estados Unidos y Guatemala de esta forma. Estamos pensando, todavía no tenemos nada concreto, pero un tema importante es el retorno de las personas, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer cuando ellos regresan? Estamos en plena investigación. De hecho, para nosotros primero tenemos que saber cuál es la necesidad para poder cooperar, porque no podemos decir, bueno, yo te voy a ayudar en esto, o sea, te guste o no, lo tienes que hacer. No, realmente tenemos que saber cuál es la necesidad para decir, bueno, esto sí se enfoca, esto lo está trabajando otra cooperación, porque la idea no es duplicar esfuerzos, sino que apoyarnos. ¿Qué es lo que tú nos estás dando para nosotros darlo? Y qué es lo que yo nos estoy dando para que tú lo des. Eso es lo que nosotros hacemos ahora. Y sí nos estamos enfocando mucho en eso, en el uso efectivo de la remesa para el desarrollo económico local. Qué padre iniciativa, ¿eh? Sí, necesitamos tener contexto precisamente para poder dar una ayuda eficaz,
realmente y solucionar los problemas que estamos teniendo. Qué buena iniciativa, maestra. Solo, sobre todo, perdón, para contarles, esto lo hacemos porque lo que nosotros queremos es que la gente ya no sea paternalista, que esperen que la cooperación me da el dinero, que la cooperación me ayuda en esto, que la cooperación me ayuda a vivir. No, o sea, eso es malísimo. Todo lo tienen que hacer por sus propios medios, porque sí tienen la capacidad, sí se puede. Entonces, lo que nosotros enseñamos, cómo lo debes hacer, o sea, cuál es tu plan de negocio, cómo lo querés llevar a tal lugar, cuáles son las acciones que puedes tomar, las asesorías que te podemos dar, porque, o sea, tú sí tienes el presupuesto, se podría decir, para poderlo trabajar. Tienen los medios para poderlos hacer. Entonces, eso es lo que nosotros trabajamos. Nos hemos dado cuenta que sí se puede. La gente, cuando se inicia a trabajar y no saben que hay de hecho, nosotros nos damos financiamiento, en todo lo ejecutamos nosotros. Entonces, le decimos, no hay un financiamiento para tal cosa, nosotros damos esto, ustedes dan esto. Sí, o sea, si podemos, lo hacemos. Entonces, yo creo que es como esa parte de que no sepan que la cooperación da ciertas cosas, ¿verdad? Porque si no dicen, no, yo ya no lo hago. Y, o sea, no sucede con todos, pero muchas veces se tiene mal acostumbrado a trabajar de esa forma. Nosotros no lo hacemos. Nosotros intentamos no crear el paternalismo, sino que ellos se empoderen y trabajen por sí solos con los recursos que tienen y con las capacitaciones o la educación que nosotros podemos darles. Qué padre eso, ¿eh? Como comentas, sí. Es cambiarles la mentalidad, o sea, es una cuestión también arraigada, ideológica muy fuerte, ¿no? A veces ciertas políticas de los gobiernos es precisamente mantener a esa gente así siempre necesitada, ¿no? Y por eso tiende a irse y no las empoderan. Y creo que tu mensaje es como más de empoderamiento, decirles, sí puedes hacer las cosas y te voy a ayudar, y este acompañamiento es a que tú puedas hacerlo y que en algún momento no necesites, ¿no? Irte, aquí lo puedes hacer. Eso creo que es un mensaje muy positivo, muy bueno. Qué padre, Marta. Sí, la verdad que sí. Gracias. Sí, eso es un desafío, ¿verdad? Porque obviamente les decía, temas nuevos, cambiar la perspectiva, el cambio de cultura, pero por lo que nosotros nos hemos dado cuenta, sí quieren trabajar. Sí, es un reto y los retos, o sea, la gente con la que queremos trabajar, si lo quiere tomar. De hecho, ya hemos entablado conversaciones con asociaciones de migrantes, ellos también están en la disposición de trabajar de esa forma, entonces vamos a ver. Es una gran iniciativa, porque es no tener que pasar todos los efectos de lo que hablábamos, todas las cuestiones negativas, tanta discriminación, tanta violencia, estarse exponiendo tanto a tener que irte a trabajar a otro país para tener mejores oportunidades, cuando tú te puedo ayudar, que tengas las herramientas y que tú solo no generes esta reactivación económica de la que hablas, de poder tú solo generar. Entonces eso para mí se me hace un mensaje muy poderoso y que creo que es digno de llevarse a todos los países del mundo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ya les estaré contando de los resultados. Muy bien. Después nos volvemos a reunir para platicar ya los avances, ¿no? Y replicar, hay que replicar. Exacto. Sí. De hecho, eso es lo que quieren. Son buenas prácticas que debemos de replicar, definitivamente. Exactamente, así es. Pues, Katy, cuéntanos tú. Repítanme la pregunta que me quedé pensando en todo. Hablábamos qué acciones desde la cooperación internacional y la sociedad civil se necesitan para apoyo a los migrantes. Oh, ok. Pues mira, yo creo que primero yo soy partidaria de la información. Hay que informar a las vecinas, vecinos y comunidad qué es la migración y por qué tenemos migración acá, y hacernos amigos de la migración. Eso es como algo básico, porque acá no somos amigos de la migración, ¿no? La migración se sigue viendo como un enemigo. Entonces, primero hay que pasar hay que cruzar, ¿no? Hay que dar ese paso
hacernos amigos de la migración y entenderlo sin la criminalización de la que trae cargando, ¿no? Ya. Después de ahí yo creo que el poder hacer políticas humanas, o sea, el que traigamos a algún representante, por ejemplo, que sepa de migración, porque a mí lo que yo veo ahora con esta crisis migratoria que atendí, la que les cuento, de que el gobierno mudo por completo, pues es que nadie sabe nada, no sabe hasta dónde llegar, no sabe que cuando yo les doy las iniciales de la tarjeta de visitante por razones humanitarias me dicen, ¿qué es eso? ¿Y eso para qué vale? ¿O eso para qué? Ha habido mucho avance, yo trabajé en una organización internacional también, y ha habido mucho avance de cuando yo estaba a como es ahora, pero el grupo sigue siendo pequeño de los empleadores, por ejemplo, que conocen la tarjeta de visitante o la residencia permanente, que es exactamente igual a nuestro IFE, pero que no puedes votar. Entonces, no, te llena de los mismos derechos en este país, ¿no? Y que muchas veces las personas no pueden acceder al empleo por esa traba también mental o clasista o el mismo miedo de que no tenemos un gobierno que nos esclarezca hasta dónde podemos llegar, qué es lo que podemos hacer. Ok, ya me dijiste que tenemos abarrotado el Estado con personas migrantes. Bueno, ¿y ahora? Yo como empleador, ¿cómo les puedo ayudar, no? O yo como maestra, porque también hubo, ahora con la ola de personas haitianas acá en Nuevo León, pues hubo muchos niños haitianos que entraron a la escuela, en el ciclo escolar. Y fue muy bonito ver a sus mamás y a ellos llegar ahí a la escuela y que ahora es que es tanto lo que nos podemos beneficiar, desgraciadamente por los conflictos que tenemos a veces aquí o con nosotros mismos y con cómo vemos al otro, al que viene de afuera. No nos podemos enriquecer, pero no nos hemos podido enriquecer tanto, pero tenemos la brecha, tenemos esta oportunidad, te digo, entrar los niños al kinder o a la primaria, los niños haitianos, y es un reto para las maestras, porque hablan francés o hablan su idioma o hablan inglés, no sé, y pues los libros y todo, ¿no? Y crear comunidad y todo lo psicosocial que viene ahí. Creo que tenemos las bases porque tenemos a las personas viviendo acá, tenemos a quienes trabajamos esto, ahora falta que podamos tener la oportunidad de crear ese ambiente positivo y humano para las personas que ya tenemos habitando acá. O sea, deslindar todo ese discurso de odio y de criminalización hacia la migración para poder dar paso a empezar a trabajar, ¿no? En la creación de comunidad, creo yo que es importante, como base en el poderle explicar o de informar a la gente por qué las personas están acá, qué es la migración, por qué están acá y cómo no te están violentando ni tampoco te vienen a quitar un empleo, ¿no? Vienen a sumarte. Ahí es un trabajo bien importante de los medios de comunicación, ¿no? Que pueden hacer un impacto positivo en lograr sensibilizar y como bien comenta usted, pues lograr informar a la ciudadanía para que pueda entender el fenómeno, ¿no? Y pues hay muchos retos, hay mucho trabajo que hacer, hay muchas cosas que creo que desde la sociedad civil, desde las instituciones y el gobierno podemos aportar para lograr cambiar este contexto actual. Ya para ir cerrando ya este podcast maravilloso y que creo que ha sido de gran impacto, me gustaría cerrar con este mensaje de cada una de ustedes acerca de cómo ustedes invitan a toda la comunidad mexicana y a todos los que nos están viendo también en otros países a sumarse, a lograr romper estas brechas que nos están teniendo con esos problemas y lograr un poquito también el ver a nuestros paisanos o a nuestras personas que viven en los países como lo que son seres humanos, a ser un poco más sensibles, a tratar a las personas con más dignidad. ¿Qué contarían ustedes ahí? ¿Qué hay que hacer? Eli, fíjate que yo creo que ahora mi internet está fallando. Yo no escuché muy bien qué fue lo que dijiste. Disculpa. No. A ver, escuchaba. Perdón. Cortada, ¿me escuchabas? Sí. ¿Ya bien?
le comentaba para ir cerrando, me gustaría que cada una nos dieran como este mensaje para cerrar acerca de qué tenemos que hacer todos y todas para lograr tener un poco más de empatía y de lograr tratar a esas personas con dignidad. Un poco lo hemos contado, pero ustedes, ¿qué acciones simples consideran que cada uno podemos ir haciendo para lograr cambiar este contexto? Sí, bueno, yo tal vez brevemente creo que las personas que nos están viendo o que nos van a ver en el futuro, el poder entender que las personas migrantes también son seres humanos, que están yéndose por alguna situación muy dura, que estamos nosotros en una posición en la que podemos sentirnos empáticos, ¿verdad? Para poder dejarlos seguir su camino en paz, ¿verdad? Porque si no ayudamos, no tampoco molestemos, ¿verdad? Y que podamos ser sensibles hacia los sentimientos que ellos también tienen, ¿verdad? Y que, bueno, son tantas cosas que no puedo decir que realmente siento, pero que seamos empáticos y que seamos pacientes, ¿verdad? En algún momento, pues estas personas van a estar en una mejor posición en la que pues no van a tener que interrumpir lo que sientan cualquier persona que piensen que puedan interrumpir, ¿verdad? No sé si me di a entender en ese aspecto, pero el poder ser empáticos, ¿verdad? Bonito, sí, muy bonito. Hay que ser totalmente más empáticos y respetuosos también, ¿no? Por cada historia que cada uno está viviendo. Cerramos con usted, maestra. Katy, cuéntenos. Pues yo creo que es importante que nos planteemos la idea de que a cualquiera nos puede pasar. Nadie estamos exentos, cualquiera de nosotros podemos ser ellos en cualquier momento. Solo es cuestión de que venga un desastre natural y nos deje sin nada como en Haití, o que haya un gobierno que nos oprima más y al grado de que ya no podamos hacer nada más que salir, como en Venezuela, que ya no tengamos que comer. O sea, que la violencia sea tanta como para que nos estén robando nuestros hijos para las pandillas o etcétera, como en Honduras. O sea, nada más es cuestión de que nos pase, no nadie nos dice que nosotros no vamos a tener que tomar la bestia también. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer es, como dije, aprovechar la interculturalidad, aprovechar todo lo que ellos nos dan, porque yo soy psicóloga, entonces yo veo en ellos una capacidad, pero increíble en su psique, ¿no? Para poder hacer lo que hacen. Mira que dejar todo y cruzar ni en una película lo ves así, se dejan muchas cosas y se cargan muchas otras, y los miedos y la fe no les hacen seguir. O sea, ni siquiera el miedo los limita. Ya ni se diga lo que pasan por el desierto o por ejemplo las personas haitianas por la selva o etcétera. Entonces creo yo que plantearnos la idea de que no estamos exentos, de que nadie me dice que en algún momento esto se transforme y yo me voy a tener que subir ese tren también y a ver a dónde me lleva, o que yo me tenga que cruzar el muro y la frontera y pedir, suplicar con mi niño en brazos que me dejen entrar porque me van a matar, o etcétera. Creo que muchas veces lo vemos desde una perspectiva como si nosotros estuviéramos fuera de todo eso, y no, estamos fuera por ahora. Pero, o sea, es que los años son muchos, la vida pasa y no sabemos qué sigue para nosotros o para nosotras. Entonces, creo que eso, el hacernos, como dije también, amigos de la migración, y creo que aquí es sencillo. En Nuevo León estamos llenos de personas migrantes, en la calle podemos ver también muchas personas migrantes, entonces acércate y pregunta. O sea, o a veces ni te tienes que acercar, ellos se acercan, ¿no? Pregunta, ¿qué estás haciendo acá? ¿Cómo fue que llegaste? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es lo que necesitas? ¿A dónde quieres llegar? Y estoy segura que esas mismas personas te van a decir exactamente qué es lo que están viviendo. Y eso
yo invito siempre a las personas a caminar con las personas migrantes, caminen con ellos, ¿no? Hice mucho tiempo unos diálogos transnacionales en donde nos sentábamos a dialogar sobre nuestras vivencias y nuestras crianzas y nuestras culturas, y al final nos dábamos cuenta de que no estamos tan diferentes, o sea, solamente que ellos salieron, ¿no? Y nosotros estamos acá, pero somos iguales. Entonces, el reconocernos iguales, el reconocer la migración como derecho humano y el poder bajar la ventana y hablar con una persona o caminar con ellos o encontrarte con ellos, es suficiente acá para que puedas entender, ¿no? O pon tú que no tienes la posibilidad de hacer eso, nada más prende las noticias y checa toda la cantidad de cosas que viven ellos por el infierno que muchas veces representa este país para estas personas, y ya, con eso entendiste el que de seguro en su país las cosas están mucho peor como para querer venir acá, ¿no? Entonces, el reconocernos humanos iguales y necesitados, porque también estamos nosotros necesitados y a lo mejor lo vamos a estar, creo que nos enriquecería mucho el poder aprovechar todo lo que es estas culturas que se mezclan por acá. Les decía que qué bonita parte con la que se está cerrando, donde nos dices el reconocernos como necesitados, qué valientes, la verdad. Yo cada vez que me ha tocado, yo estoy en Sonora y acá también se vive muchísimo el fenómeno de la migración, y cada vez que los veo con sus hijos en brazos, mujeres durmiendo en la calle, en situaciones de extrema necesidad, en total vulnerabilidad, les juro que me eriza la piel, porque también soy madre y digo, no me imagino qué tan difícil y qué tan fuerte es la situación que te hace tomar fuerzas y valentía para atravesar todo eso con tu hijo en brazos, ¿no? Como en exponer a tu hijo a situaciones de violencia, de discriminación, de hambre, de calor, y como padre que quiere ser protector, o sea, de verdad está muy fuerte, muy, muy fuerte, o sea, verlos ahí y todavía que haya esta falta de respuesta del gobierno ausente que me comentaban, de un gobierno mudo, aparte también de la misma gente que los en su camino los llevar mal, de verdad es un infierno que vives, y creo que, como bien dices, no estamos ajenos a que en algún momento nos llegue a pasar, y creo que es lo que más hace falta a este mundo, que es la falta de empatía. Tenemos que ser más empáticos con las personas, tener un poquito más de ponernos en sus zapatos también, ¿no? Y no nos cuesta nada, a veces no te cuesta nada, a veces es simplemente no estorbar, respetar, ¿no? Lo que tienes que hacer, ¿no? No necesitas más. A veces la gente con la que he platicado dice, es que siento amenaza porque me van a venir a quitar, y realmente eso es una mentalidad, siento yo, mediocre, ¿no? Donde no estás consciente de pensar que alguien puede venir a quitarte, cuando puedes cambiar la visión y, como comentaba la maestra Katy, ver la gran área de oportunidad de lo que se puede hacer, ¿no? Y lo que podemos hacer en conjunto y cuánto se puede aportar. Creo que eso es lo más importante, y hay que seguir trabajando desde nuestra trinchera, instituciones educativas, colectivos sociales, gobierno, para ir cambiando este contexto. Yo les quiero agradecer mucho que nos hayan acompañado este día. Ha sido de verdad una experiencia maravillosa. Esperamos tenerlas próximamente en otros eventos. Les agradezco en nombre del doctor Aurelio, nuestro rector también, que nos hayan estado acompañando, a todo el auditorio que nos está viendo ahorita en vivo, que nos van a estar viendo también después en retransmisión. Muchas gracias. No sé qué algo que quieran decir para despedirnos ya. No, bueno, muchas gracias a todos por conectarse, gracias por la invitación al instituto. Quiero agradecer también porque próximamente voy a ser parte de la maestría, así que muchas gracias, y sobre todo por estas acciones que ustedes desarrollan, ¿verdad? De hecho es mi segunda maestría, entonces ya estaba, de hecho es completamente diferente a lo que yo trabajo, pero realmente pues van enfocados, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por la oportunidad y también por escucharte, Katy, gracias por tus experiencias, y bueno, estamos a la disposición de seguir colaborando. Muchas gracias y felicidades, ¿eh? Muchas gracias, maestra. Katy.
Sí, pues yo estoy también muy agradecida con ustedes esta oportunidad. Siempre me da mucha emoción el poder hablar de migración porque para a mí es un tema que me llama y que yo lo siento en mi garganta, corazón y estómago y lo vivo. Entonces creo que es importante que las personas escuchemos y aprendamos sobre migración. Y siempre lo vamos a hacer mejor de la voz de las mismas personas migrantes, pero pues si ahorita nosotras podemos también dar pues dar lo que ellos nos han dado, ¿no? Lo que hemos aprendido en el camino, también con lo que vemos, estudiamos, etcétera, creo que es importante, pero sobre todo agradecer a la gente que nos ve, porque también el que otras personas se interesen en el tema de migración para mí es súper emocionante, es muy, muy emocionante, porque entre más personas las personas migrantes, yo creo que tú también lo ves, Marta, son personas muchas veces invisibles. Entonces, que se vuelven invisibles. Entonces, el estarles dando forma y el estarles poniendo el foco también pero no mal, sino como personas que están sobreviviendo y que están ejerciendo sus derechos, es importante. Es importante que se escuche la migración desde este punto, ¿no? Entonces, gracias, Eli, también por salvar ahí a Aurelio y No, pero de verdad que cuando lo vi con fallas, yo ya estaba y yo, lista. dame oportunidad porque el tema a mí también. Así es el equipo, trabajo en equipo. Exacto. Y aparte sientes, ¿no? Sientes la necesidad de aportar. Entonces, que yo las felicito, la verdad, a las dos por el trabajo que hacen. Es brillante, humano y de verdad muy, muy gratificante saber que a pesar de muchas limitaciones que nos cuentan que han vivido, pues siguen todavía, ¿no? Ayudando. Y eso es muy, muy noble de su parte. Las felicito. Muchas gracias, chicas. Pues ahí estamos. Gracias Muchas a todos. Nosotros nos vemos próximamente. Un saludo hasta Guatemala. Sí. Saludos. Saludos, bye. Bye.